Lo vamos a analizar con Sergio Bernstein. A 10 días del traspaso presidencial, el futuro político y económico de la Argentina es una de las incertidumbres que más afecta a nuestra sociedad. Las temáticas que más se han prestado a debate están relacionadas a los subsidios energéticos, los planes sociales, las retenciones al campo, el cepo al dólar, la inflación, el desplazamiento de Gilles Carbó, los juicios por delito de lesa humanidad y la continuidad del caso Nisman. Por otro lado, el futuro presidente Mauricio Macri ha presentado a los ministros de su gabinete, entre los que se encuentran Patricia Bullrich, Alfonso Pratgay, Marcos Peña, Guillermo Dietrich, Juan José Aranguren, Sergio Berman y Ricardo Buriale, y que ya han generado cierta polémica. Hoy, en Animales Sueltos, analizaremos el país que se viene junto al analista político Sergio Bernstein. Sergio, un placer como siempre. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Los escuchaste a De Pablo y a Willy Cohen? Sí, claro. Sensación, digo, desde lo político, digamos, me parece que escindimos la economía de lo político habitualmente. ¿Sensación de lo político del gabinete que se ha mencionado? Hay un problema potencial de coordinación, porque es un experimento nuevo, son 6 personas muy calificadas, cada una tiene obviamente una visión probablemente distinta sobre temas comunes, vienen trabajando hace tiempo, eso es bueno. 2 coordinadores que conozco muy bien, que trabajan en equipo. Vamos a ver cómo sale. Yo te diría, la clave acá, Luis, al margen de los qué, son los cómo. Es decir, al margen de los objetivos es cómo lo implementás. Sí. Y ahí hay toda una cuestión técnica que descuento, esta gente es muy calificada y sabe mucho más que yo. Saben de lo que hablamos. Obviamente. Es como salir de ir al médico brujo o al curandero y volver a la ciencia, ¿no? Pero, claro, el enfermo es el enfermo. Y la sociedad argentina no está, creo yo, todavía informada de las características del desafío que enfrenta el próximo gobierno, porque durante la campaña electoral no se discutió. Claro. Ahora vamos a puntear, para que me des alguna idea de cada uno de los ministros, que los hemos, ministros, secretarios y ahora responsables de algunos organismos, pero ayer me parece que fue Perfil, que hablaba de ciocracia, de los CEO que llegan de... Digamos, ¿te parece que es un color como para definir al gobierno? No, creo que es un sesgo un poco exagerado. La mayoría de los que están hoy en este equipo de gobierno o bien pasaron por la función pública personalmente, o trabajaron en el sector público como consultores con alguna capacidad, o padecieron un sector público totalmente desmadrado como el de estos años. A ver, ¿quién sabe más de energía y de política energética hoy que Juan José Aranguren, que padeció la locura de este gobierno durante 12 años, fue perseguido y estuvo sujeto a la discrecionalidad, a la arbitrariedad infinita de reglas absurdas? Y con acción penal incorporada, sí, digo, no es una metáfora. Es un héroe de estos años, un héroe. ¿Quién sabe más de política pública que él, de lo que no hay que hacer? Y con la experiencia internacional que tiene, de lo que sí hay que hacer. El petróleo es algo que se produce en muchas partes del mundo. Bueno, acá se produce cada vez menos por los errores de este gobierno, ¿no? Entonces yo creo que no hace falta estar en un partido político o haber militado en la facultad para ser un buen funcionario, todo lo contrario. Claro, puede ser, pero no es imprescindible. A ver, repasemos un poco y veamos estas placas, ¿no? Empezando obviamente, por Marcos Peña, que me parece que fue la decisión clara y contundente de que es lo más puro del PRO. Jefe de gabinete Marcos Peña, circuló la versión de que Ernesto Sanz quería hacerlo, etcétera. ¿Qué significa Marcos Peña? Bueno, tuve un problema importante personal y es cuando ya tengo alumnos que son ministros, me tengo que retirar. No lo digas eso, te tira un piano de edad encima. Está terrible, ¿no? Me parece que Macri tenía 3 personas de confianza, que son las que aparecieron el lunes en la conferencia de prensa: Vidal, Rodríguez Larreta y Marcos. Vidal y Rodríguez Larreta tienen responsabilidades ejecutivas, así que, digamos, la persona de máxima confianza de ese mínimo equipo que quedaba disponible para ser jefe de gabinete es Marcos Peña. Creo que fortaleciendo a esa figura, Macri pone a 2 personas con mucha capacidad ejecutiva que entienden de egos, economía, negocios, que son Quintana y Lopetegui. Y Marcos creo que tiene un rol muy importante en la interfase con el presidente y en la comunicación, que es su especialidad. No puedo hacer comparaciones entre Aníbal Fernández y Marcos Peña. No. Pero a ver, hago una comparación un poco más atrás. Alberto Fernández y Marcos Peña. Otra cabeza, me parece otro rol, ¿no? Marcos creo que tiene una habilidad notable en comunicación. Recordemos que fue el jefe de campaña.
es la persona que más innovó, sobre todo en incorporar técnicas vinculadas a redes sociales, es el que más entiende dónde va la sociedad, dónde iba la sociedad. Ese que te decía, viene una ola de cambio, la gente va a querer cambiar, te daba números que vos decías, Marco, estás loco. Impresionante. Y le pegó. Lo recuerdo en un almuerzo mostrando números. En el fleje. Entonces yo decía, qué poco interesante, ¿no? Obviate. Y la pegó. Quiero decir, Jorge Triaca, que llegó hasta último momento, se anunció el gabinete sin él, tironeos. Otro alumno mío. ¿En serio? De la DITERA, claro, en el posgrado de Política Pública. A ver, tenés dos personajes acá que mamaron política de que nacieron. Uno es Frigerio y otro es Jorge Triaca. Dos apellidos, digamos, muy importantes en la política argentina. Es el primer caso de un padre y un hijo que ocupan el mismo rol, ministro de Trabajo. Jorge Triaca padre, sí, claro, con Menem y ahora Jorgito con Macri. Había indefinición ahí del rol del ministro porque se buscaba algún tipo de capacidad de negociación, vínculo con el sector privado, que no lo vetara Moyano. Un bautismo, por lo menos una bendición inicial de Moyano, ¿no? No es el caso de Jorge. Yo creo que él tiene dos elementos muy importantes. Uno, conoce el mundo sindical como nadie, por razones básicamente biográficas, ¿no? De almorzar en casa, claro. Y otra cuestión es que tiene una educación muy sofisticada. Él fue en muy buenos colegios, fue en la Universidad de San Andrés, hizo el posgrado en la Itela y tiene una cabeza muy política. La mezcla entre conocimiento y política le da una capacidad, creo yo, de enfrentar el desafío. Bueno, como decían recién Juan Carlos y Willy, las paritarias en un contexto económico de estas características van a ser cruciales para ir frenando la inflación. ¿Te lo imaginas? Y comparto con vos esta suerte de formación sofisticada, embarrándose los pies a la hora de una paritaria que va a ser, con una inflación, como se planteaba recién, alta. ¿Te lo imaginás con capacidad de negociación en el barro sindical argentino? Sí, definitivamente. Él fue un diputado, sí, cuando empezaba a preguntar por los pasillos del Congreso, respetado por su capacidad de ir juntando, digamos, intereses distintos. Creo que es un desafío para él, es un chico joven, ¿no? Pero es un desafío muy importante. Digamos, lo veíamos recién con De Pablo y con Willy. Pratgay, Sturzenegger, Abad, que hay que mencionarlo dentro del equipo económico, ¿es homogéneo? Porque son de procedencias bien distintas los tres. Sí, Abad tiene un rol más técnico, cumplió esa función de manera extraordinaria cuando estuvo al comienzo, bueno, desde la última etapa de la Rúa, con Duhalde y con Kirchner. Se fue enojado con Kirchner. Sí, por buenas razones, ¿no? Creo que es indiscutido, digamos, es una de esas personas que nadie puede cuestionar, al contrario, ¿no? Tanto Sturzenegger como Pratgay tienen una muy buena formación académica, un enorme reconocimiento en el exterior. Por ahí Federico con una carrera académica, digamos, más notable, en el caso de Pratgay, con una carrera en el sistema financiero internacional, en un banco de primer nivel como JP Morgan. Sé que a la audiencia kirchnerista esto le parece el infierno, es uno de los bancos más importantes del mundo, ¿no? Eso te da una gran ventaja, y es que ahora tenés que hablar con esta gente para que confíe en Argentina. Le tiran dos cosas por la cabeza: esto, lo del JP Morgan, y haber sido la albacea de Amalia Lacroze de Fortabat y haberle administrado la fortuna. Imagino que si una mujer de esa envergadura le da a alguien, es que alguna idea tiene de la Claro, cuestión. o sea, yo me pongo contento. Alguien que tiene una buena formación en el sector privado y una persona tan desconfiada como era Marita, con todo respeto, ¿no? Le da la autoridad, le pone a su juicio qué hacer con su fortuna. Me parece que son atributos positivos para alguien que tiene que poner a la Argentina al mundo y tiene que administrar nuestra plata. Por ejemplo, Sergio, ¿quién va a hacer política? Aquí la gran discusión, política en el sentido bien peronista de la palabra, ¿no? ¿Quién va a hacer política en el gabinete? Porque ahí tenés a Rogelio Frigerio, que es el ministro Interior. Pero digo, ¿quién va a hacer política? A ver, esa política, ¿dónde lleva al país? A esto. Bueno, ¿sirve esa política? Cuando la gente habla de vieja política, ¿la política es buena o es mala? No es vieja, nueva. Vos decís capacidad de negociación, conocimiento del entorno. Si fuiste diputado, como fue Pratgay o Sturzenegger, que está terminando su mandato, ¿no? Bueno, conocés la política, conocés el Congreso, conocés las instituciones. Frigerio tiene una trayectoria porque fue funcionario en la década del 90, conoce muy bien las provincias, está, creo, en un rol fundamental.
No tenés ingenuos de la política. Ahora, la pregunta es, ¿qué política? Y me parece que hay una apuesta a, si querés, mixturar una experiencia de gestión exitosa. Por ejemplo, Pratgay fue un muy buen presidente del Banco Central. El dólar, no sé si te acuerdas, bajó con Pratgay. Sí, claro. El funcionario viene a hacer una gestión muy buena del Banco Ciudad. El edificio lindo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires originalmente era para el Banco Ciudad. Esa fue toda una idea de Federico. El Banco Ciudad, a pesar del ataque del gobierno nacional que sacó los fondos, ¿te acordás de la justicia? Sí, y que ahora volvió, pero bueno. Ahora volvió, pero tuvo varios años. Claro. Le hizo perder créditos personales que eran los únicos que daban. Exacto, hipotecarios incluso. Sí, hipotecarios. O sea, él hizo una gestión muy buena del banco. Bueno, por supuesto el Banco Central es otra dimensión, otra escala, ¿no? Pero, digamos, creo que hay un premio al éxito en la gestión y también un conocimiento de la política que no me parece menor, ¿no? Pero ¿sabés a qué me refería? Algo que yo comparto con vos, tengo una mirada negativa. Te digo, llega diciembre, algunos varones del conurbano que quedaron en pie en sus intendencias, otros que perdieron y están dolidos por esto. Sí. Situación complicada. Provincia de Buenos Aires moviéndose. ¿Quién es el que va a negociar, el que va a ser interlocutor? Digo, los jefes de las ciudades, de las intendencias van y te golpean la puerta del gobierno. Dame algo, dame. Sí. ¿Quién va a negociar? Primero tenés una gobernadora en la provincia que, digamos, si conoce de algo es de problemas sociales porque fue la ministra en la Ciudad de Buenos Aires y ha caminado a la provincia, dio 3 vueltas, 3 veces vueltas en la provincia de Buenos Aires, conoce muy bien. Tiene un equipo de gobierno que creo yo es muy bueno. En seguridad está Cristian Ritondo, que yo creo que es la persona necesaria para, por lo menos, trabajar con la policía bonaerense, en consonancia con algo muy innovador que vas a ver ahora, y es que se van a alinear el gobierno nacional, la ciudad y la provincia. Eso va a ser muy importante. Hay muchos problemas que son comunes, sobre todo en el conurbano, ¿no? En el Gran Buenos Aires. Tenés razón que hay un montón de rumores, que por una cuestión de responsabilidad yo no me quiero hacer cargo. Ni yo. Yo traté de ser lo más discreto posible, pero hay rumores. Pero la audiencia sabe que acá hay muchos rumores, las redes sociales lo están reproduciendo, no me constan, me preocupan como ciudadano, y espero que la presidenta tenga la responsabilidad y la grandeza de hacer lo posible para que no haya ningún tipo de incidente el 10 de diciembre. ¿La ves con esa responsabilidad, esa grandeza? Yo creo que ella tiene la posibilidad, Luis, de construir una gran expresidencia. O sea, ella puede definir cómo la va a recordar la historia a partir de lo que haga de acá en adelante. Hay un caso muy interesante del de Jimmy Carter, que no fue un buen presidente, pero fue el mejor expresidente que tuvo los Estados Unidos. Lo sigue siendo hoy. Un emblema en el mundo por los derechos humanos. La democracia, la transparencia electoral. Yo creo que la presidenta puede emular ese ejemplo o puede convertirse en un obstáculo a la transición y a la democratización de la Argentina. Creo que tiene que seguir ella. Enseguida sigo con el gabinete, pero me da mucha curiosidad. ¿Te animás a saber qué pasa por la cabeza de Cristina? Hoy la vi en Río Negro. Sí, yo vi el tape. En un momento le pusieron un cartel que te esperamos en el 2019, dijo no me esperen porque yo ya estoy acá. Claro. Digamos, ¿arrancó en su fantasía o en su proyecto el regreso en el 2019, Cristina? Mira, ningún presidente de esta transición a democracia incompleta que tiene Argentina, una vez que dejó el poder, fue particularmente importante. Y lo digo con respeto por las personas, pero Alfonsín fue, luego de dejar el poder, lo que fue cuando tuvo el poder, Menem ni hablar, de la Rúa ni hablar, y así sucesivamente. Me cuesta pensar que Cristina pueda romper esa inercia. Si mirás la historia argentina, hubo 3 presidentes que volvieron. Perón murió, Irigoyen, golpe de Estado, Roca fue el único que terminó, entre el 98 y el 1904. Y Lonta Megó, ¿no? Entonces, me parece que la Argentina tiene enormes dificultades para darle otra oportunidad a presidentes que se van, sobre todo porque el Partido Justicialista está dispuesto a hacer una mutación muy significativa respecto a lo que fue durante estos últimos 12 años. Enseguida vuelvo pues con qué va a ser, quién va a ser el heredero. ¿Me contás por qué Patricia Bullrich? ¿Qué te parece que fue la decisión política? Si hubo decisión técnica, es verdad, hay un Eugenio Bursaco allí. ¿Por qué Patricia Bullrich en seguridad? Me parece que hay 2 elementos que la definen a Patricia. Uno es un burro de laburo, no para de trabajar. Tenés poco de eso en Argentina, en la política argentina, y ella creo que tiene un mérito muy ganado en ese sentido. Y 2, es una persona que hace frente a todos los desafíos. Lo hizo cuando
en su rol de diputada, ni hablar cuando fue ministra de Trabajo en la época de la Alianza. Antes estuvo a cargo del servicio penitenciario. Sí, me acuerdo. O sea, conoce el tema, es muy estudiosa, es muy trabajadora. Yo creo que ella puede, en conjunción con Bursaco y un equipo que veremos se va a terminar de definir. Recordemos ahí, Luis, que hay una innovación organizacional con una nueva agencia de lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado. Va a ser muy importante esto, ¿eh? Ahora digo, la primera conferencia de prensa que dio Marcos Peña dijo, la política son gestos. Creo que esa fue la primera frase que tuvo. Es un gesto nombrar a Patricia Bullrich, que en la historia argentina quedará como la ministra del 13% que le recortó a los jubilados y a los empleados públicos. Digamos, ¿cuánto contrapeso para el presidente Macri hay a la hora de decir, trabaja mucho, sabe, va a estudiar, todo muy bien esto, pero es la ministra de la Alianza del 13%? Yo creo que ese estigma es injusto para Patricia Bullrich, porque con el mismo sentido hubo muchos funcionarios de la Alianza que forman parte de esta administración kirchnerista. Sin duda. Que deberían también estar impregnados por ese 13%, que fue una decisión del Poder Ejecutivo. En todo caso, avalada por el Congreso. En una emergencia, en un contexto complicadísimo. La verdad que el ingreso de los argentinos cayó mucho más del 13%, como consecuencia del fracaso de ese plan de ajuste. Eugenio Bursaco, tengo que pensar el nombre de pila. ¿Eugenio Bursaco no fue el ministro porque es el hermano de Alejandro Bursaco? No me consta, yo creo que es un cargo muy importante. El secretario es el que tiene a Berni ahora. Lo tuviste a Berni acá, sí. Es un tipo muy importante. El cargo de secretario de Justicia, de Seguridad es muy sí, aparte fue el que más se pronunció específicamente en cada una de las cosas. Claro, o sea, ahí puede haber una conjunción, yo creo, bastante exitosa, porque el que sabe más técnicamente de seguridad es Eugenio. No quiero hablar bien de Eugenio, pues yo escribí un libro con él, es amigo mío. Mañana a las 8 de la mañana. O son tus alumnos que escribieron el libro. Sí. Decime que no la conoces a Susana Malcorra. No la conozco. Fue una gran grata sorpresa. Exacto, las dos cosas. Una gran y muy grata sorpresa, porque una apuesta a la profesionalización de un área que sufrió una degradación, en mi opinión, significativa en los últimos años. Hablemos un poco de lo que todos los políticos dicen que en campaña que es prioridad y después a lo largo de la historia no se conoce. La educación. Claro. Si hay un tema que va a ser nuestra prioridad, después digo. Pero hoy aparecen educación y cultura, me atrevo a decir. Aparecen dos nombres que a mí me resultan muy interesantes. Uno, Esteban Bullrich. Sí. Y acá, permitime que te condicione la respuesta, pero yo creo que es una gran persona. Es un gran tipo y que ha trabajado muchísimo. En la ciudad trabajó muy bien. Digamos, esto es ir riñón, Macri, decir, repliquemos lo que pasó en la capital federal. Claro. En la ciudad de Buenos Aires recordemos que había un conjunto de gremios, un conjunto de gremios docentes muy combativos, muy complicados, y la verdad que cuando uno ve la cantidad de días de clase que tuvo la ciudad, está al tope del país, ¿no? O sea, hubo una gestión exitosa en disminuir los conflictos con los docentes. Por supuesto que tenemos un problema con la calidad de la educación en todo el país, entre otras cosas pues está mal medida, ¿no? Pero yo creo que la gestión de Bullrich fue muy muy buena. A Pablo Beruto no lo conozco, tengo buenas referencias de él, pero honestamente no... Ahí sí ahí te gano porque fue compañero mío. Yo trabajé, digamos, en la época que trabajé con Mariano Grondona, él trabajaba en aquel momento, después lo conocí en la editorial, y es un hombre muy formado en la cultura, que digamos, también me parece es privilegiar a alguien que viene de la historia de la cultura y ponerlo en rango de ministro, ¿no? Eso está muy bien. Es un cargo donde ha habido gente muy buena, tuvo Pepe Nun ahí, digamos, Torcuato Di Tella, tengo respeto por ellos, pero creo que es un perfil distinto, más profesional de industrias culturales, probablemente, ¿no? Cierro para poner el cupo femenino en nuestro análisis, con Carolina Stanley, bueno, hablamos de Susana Malcorra, con Carolina Stanley, que va a ser la Alicia Kirchner del próximo gobierno, y ahora se suma Isela Constantini, que va a ser la CEO de Aerolíneas Argentinas. Son una bien del riñón kirchnerista, Carolina Stanley, y otra que viene de la empresa privada. ¿Cómo kirchnerista, Macri? Estás muy cansado, dormís poco, es muy tarde, mañana tenés que estar en la radio. O me traicionó el inconsciente. Muy macrista. Es algo parecido a lo de Bullrich. Es la continuidad de una buena gestión de la ciudad a otra escala a la nación, ¿no? Pero es un caso parecido. Bullrich, Dietrich, Stanley, es como, digamos, premiar una buena gestión en la ciudad dándole un rol más importante a nivel nacional. En el caso de Isela Constantini me parece que es un desafío terrible, porque mira que hay que reconstruir aerolíneas. Me parece que va a tener
mucho trabajo. No la quiere Macri. Yo hoy dije, cuando me enteré que había aceptado, digo, Macri no quiere Isela Constantini, la mandó ya para castigarla. Yo creo que ojalá le vaya muy bien. Tiene un enorme mérito por lo que hizo en General Motors, viene una trayectoria súper destacada en el sector privado. Me consta que hay algunos gremios que la quieren ayudar. Es información esto, porque están muy decepcionados por la gestión Recalde y quieren que le vaya bien a Aerolíneas y saben que no hay una buena gestión. Acá eso es un área muy difícil, la aviación es una industria que pierde plata en todas partes del mundo. Claro, con 7, 8 gremios que es imposible ponerlos de acuerdo a todos. Podías poner a alguien que supiese de gestión o que supiese de aviación. Bueno, Recalde no sabe ninguna de las dos cosas. Y Isela Constantini sabe mucho de gestión, viene de gestionar nada menos que General Motors, ¿no? Así que hay que darle tiempo para que haga, obviamente, primero un plan, un diagnóstico de cómo está esa empresa, un plan y darle tiempo de gestión, pero ojalá haya muchos del sector privado con esa experiencia y ese éxito que pasen a dar una mano al sector público. Lo mencionaste a Dietrich, que va a ser el responsable de transporte. Mañana se encuentra con Randazzo, mañana va a haber foto con Randazzo. También esto es información. Y voy al lado del peronismo, que vos atisbaste por allí. ¿Quién es el que va a manejar la ambulancia para recoger los heridos del peronismo? No sé si hay un líder, Luis. Yo creo que hay un conjunto de personas que tienen la capacidad o la responsabilidad hoy de regenerar el peronismo. La democracia necesita actores que tengan acuerdos sobre las reglas fundamentales. Esas son las principales políticas de Estado. Cumplir las reglas electorales, cumplir con la Constitución, respetar la división de poderes. El peronismo que tuvimos en los últimos años no cumplió con eso. Argentina necesita un peronismo republicano, democrático, con un liderazgo moderno, que entienda la gestión de forma innovadora. Entonces, los Urtubey de este mundo, los Massa de este mundo, los Randazzo de este mundo, los Perotti, de la generación más nueva, y los Gioja, los de la Sota, los Das Neves. Ojo que no todo lo viejo es malo, al contrario, esa experiencia es fundamental. El rol Pichetto, hoy lo vi en el ahí Senado, al lado de la Presidenta. Sí, va a seguir hasta el último día porque tiene un rol institucional, pero estoy seguro que puede seguir conduciendo el bloque en el Senado y adaptarse perfectamente a los nuevos tiempos, o puede haber otra persona, el Pipo Perotti, que puede... Te faltó mencionar a Scioli. Bueno, ¿por qué? Scioli podría tener un rol, pero los candidatos derrotados en el peronismo, con la excepción de Duhalde, que volvió a ser senador y ahí tuvo un rol, o sea, tuvo una legitimidad popular a ser electo senador 2 años después de haber perdido su candidato, Sí, cuando él se enfrenta contra la Rúa. Con la Rúa en el 99, en 2001 es electo senador y luego tuvo una responsabilidad muy grande en plena crisis. Ahora, ¿no? compartís conmigo la mezquindad de la política argentina. Sacó 12 millones de votos, Scioli. O sea, que se le termine la carrera. Efectivamente perdió todo esto. Bueno, depende de él, ¿no? Depende de él cómo se reinvente. Pero tiene que hacer una autocrítica. Luis, el Scioli que vimos de candidato no es el Scioli que conoce la audiencia, que conocemos vos y yo. El Scioli que yo ayer vi con Mauro al mediodía era otra persona. Otra persona. Es más, uno físicamente. Uno tiene la sensación que ese Scioli tal vez hubiese ganado la elección. Sin duda. ¿Verdad? Sin duda, era otra persona. Pero no sabemos por qué Scioli, en vez de ser el Scioli que él prometió que iba a ser, terminó siendo un muleto de Cristina. Yo le robé a un amigo mío, que es Sergio Berenstein, la frase cuando Scioli dijo voy a ser más Daniel que nunca, se cristinizó. Se cristinizó. Y le regaló ese rol a Macri, que en alguna medida levantó las banderas del viejo Scioli. Con alegría, el trabajo en equipo, con fe, con esperanza. Era casi, faltaba, en vez de abandonar el amarillo, y vestirse de naranja. Muy raro. La verdad que sería muy interesante preguntar a Scioli qué pasó. Pero vos decís, te fui interrumpiendo y metiéndote subordinada. No hay un conductor nato dentro del peronismo. El peronismo sería, creo yo, muy inteligente si va a una elección interna. Se está hablando de esto no es especulación, ¿no? Con voto de los afiliados, tal vez no voto abierto, para elegir autoridades partidarias, la competencia electoral, la competencia interna, con un debate interesante entre figuras relevantes, fortalecería indudablemente al peronismo. Me parece que la experiencia de la renovación de los 80, para buena parte de nuestra audiencia hoy, estoy hablando del Pleistoceno. No, claro. Vinieron
los dinosaurios y después vino la revolución peronista. Sí. ¿No? Bueno, ¿qué pasó ahí? Después de la derrota electoral hubo un conjunto de personas que protagonizaron ese proceso complicado. Se impregnaron de buena parte de la innovación que tenía el alfonsinismo, la democracia, los derechos humanos, afianzar la Constitución. El discurso institucional, ¿no? Sí, sí. Y luego hubo una interna entre Cafiero y Menem, que perdió Cafiero, que era la figura que parecía, habiendo ganado la provincia de Buenos Aires, que iba a convertirse en el líder de esa renovación, ¿no? ¿Qué podés aprender de ahí? Bueno, hay tiempos de cambio donde hay valores nuevos que tenés que absorber. Y el peronismo que emerge puede absorber esos valores, ¿no? La gestión, el trabajo en equipo, la mayor transparencia, cosas que votó la sociedad. Claro. Y a eso tenés que darle un contenido más peronista. El gobierno de Macri necesita una buena oposición. La democracia argentina necesita una buena oposición. Si le da bien a Macri, para que lo controle. Si no le va tan bien, para que haga una alternancia. Está claro. Tengo que hacer una pequeña pausa, pero me quiero quedar con dos preguntas para hacerte. Una bien gorila. ¿Que terminó el kirchnerismo? O sea, me gustaría que analizaras un poco cuál es el futuro del kirchnerismo. Y el otro, voy a trazar un siglo y medio, que es preguntarte, ¿se puede decir que es un gabinete de derecha, que es un gabinete de centro, que es un gabinete de coalición, lo que ha planteado Mauricio Macri? ¿Me das un instante, Sí, Sergio? obvio. Verano es sinónimo de descanso y de tranquilidad y alegría. También esto tiene que ver con seguro, que es sinónimo de garantía. Vuelve Verano Seguro de Triunfo, seguros con las mejores